seguimos en la 11ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, Paz, el Luz Mundi. Esta vez nos toca una ponencia especial que nos traen las chicas infinitas, con el tema Los libros sagrados de Esdeijevo. La primera chica infinita es Carmen Rovira. Ella es licenciada en educación con especialidad en problemas de aprendizaje. Ha trabajado más de 25 años en el ámbito educativo y dirige el Centro Índigo Superior de la Fundación 1 a 1. Después, para mí es un honor presentar a Nayeli Ruiz, licenciada en Administración de Empresas, con experiencia en diversas áreas a lo largo de su carrera, desempeñándose actualmente en el área de comunicación. Ella es la encargada del Centro de Vida Sostenible de la Fundación 1 a 1. También es un honor para mí presentar a Violeta Castillo. Ella es enfermera jubilada con más de 35 años de experiencia, maestra universitaria, reikista y mujer mágica. Ella es la encargada del Centro de Atención Psicológica de la Fundación 1 a 1. También para mí es un honor presentar a la doctora Lucy Soto. Ella es médico internista y psicóloga, con enfoque en lo espiritual. También es la directora del Centro de la Nueva Salud y presidenta de la Fundación 1 a 1 México, con más de 25 años de experiencia. También la doctora Lucy es la directora del programa Infinitamente Mente Infinita. Y bueno, así las dejo con nuestras chicas infinitas en esta ponencia especial. Adelante, chicas. ¿Y si todo lo que creía saber fuera solo una parte de la historia? ¿Y si los secretos mejor guardados del planeta, del cielo y del alma humana ya estuvieran revelados y solo estuvieran esperando a ser leídos? Las transcripciones de A1 del Dr. Ángel Luis Fernández no son unos libros comunes, son 3 tomos llenitos de verdad, de conocimiento y de grandes revelaciones. Todos estos temas han sido recopilados directamente de sus programas de televisión y de tantos seminarios tan profundos e impactantes que el doctor Ángel Luis Fernández ha impartido alrededor del mundo. Aquí no se oculta nada. Aquí se dicen las cosas tal y como son. ¿Qué pasó realmente con la Atlántida? ¿Quiénes son los dioses antiguos que dejaron huellas por todo el planeta? ¿Qué son realmente los ángeles y de dónde vienen? ¿Qué verdades se esconden tras los textos denominados sagrados como la Biblia? Estas preguntas que tantos temen hacer, aquí reciben respuestas claras, directas y reveladoras, porque la sabiduría no es para unos pocos, es para todos los que se atreven a buscarla. Las transcripciones de A1 son una verdadera joya, un compendio sagrado para el alma inquieta, una brújula para quien ya no quiere dormirse con cuentos
sino despertar con verdades. ¿Estás listo para ver lo que otros no ven? ¿Para leer lo que otros callan? Regresa a tu corazón y comparte tu luz. Descubre las transcripciones de A1, 3 libros, un legado, disponibles en Amazon. Y si todo lo que crees saber sobre la Tierra fuera solo una pequeña parte de una verdad mucho más profunda. Enigmática Tierra, del doctor Ángel Luis Fernández, es un libro fuera de lo común. Es un viaje a través del velo de los secretos más antiguos de nuestro planeta. Desde los primeros pobladores de esta esfera hasta los libros prohibidos que revelan lo que nunca nos han querido contar. Desde los enigmáticos círculos de las cosechas hasta la verdadera historia de las civilizaciones desaparecidas, los orígenes ocultos del ser humano y las conexiones cósmicas que han sido deliberadamente silenciadas. Este libro es claro, directo y transparente. Te abre las puertas a un conocimiento ancestral que no encontrarás en los sistemas educativos ni en los medios tradicionales, solo en la voz de aquellos que se atreven a mirar más allá. ¿Estás listo para cuestionarlo todo? ¿Para leer lo que fue borrado? ¿Para recordar lo que tu alma ya sabe? Enigmática Tierra es un profundo libro para sentir, para meditar, para transformar, porque en cada página hay un susurro del pasado que reclama ser escuchado. Si alguna vez has sentido que la historia oficial no te convence, este libro es para ti. Y no se trata solo de creer, se trata de sentir y de recobrar tus propias memorias. Así que atrévete a descubrir los secretos que la Tierra aún guarda para ti. Enigmática Tierra está disponible en Amazon. Y si los verdaderos maestros de la vida no caminaran sobre 2 piernas, sino sobre 4 patas, o con alas, o quizá con escamas, ¿qué pasaría si empezáramos a mirar a los animales no como seres inferiores, sino como grandes sabios, guías del alma? Este libro, Maestros Animales, del doctor Ángel Luis Fernández, es mucho más que un libro. Es un tratado de amor incondicional, de compasión profunda, de respeto por la vida en todas sus formas. Cada página, acompañada de hermosas fotografías a color, es un portal al corazón de un maestro que también es humano. El perrito que enseña fidelidad, el gatito que enseña dignidad, la mariposa que enseña transformación, el delfín que enseña sabiduría y tantos otros que viven sin palabras, pero hablan con su presencia, con su energía, con su verdad. Este libro, escrito desde el corazón, debería de ser una lectura obligatoria en todas las escuelas del mundo, porque si los niños crecieran honrando a los animales como maestros, el mundo simplemente sería distinto, totalmente distinto, más sensible, más justo, más humano. Maestros animales, eleva a los animales al lugar que merecen, el de esos grandes sabios silenciosos que nos recuerdan lo esencial. Amar sin condiciones, vivir en el presente, ser auténticos y respetar toda forma de vida como divina. Si alguna vez un perrito te esperó en silencio,
si alguna vez un pájaro te cantó al amanecer, si alguna vez lloraste por un animalito muy querido que partió, este libro es para ti. Con pasta dura, con preciosas ilustraciones y palabras que ablandan corazones, Maestros Animales es un gran tesoro, un regalo para el alma, un recordatorio de que la verdadera espiritualidad se demuestra en cómo tratamos a los más inocentes. Así que déjate guiar por los que aún recuerdan cómo amar sin ego, porque a veces los grandes maestros sí que tienen 4 patas y un corazón inmenso. ¿Estás listo para mirar con el corazón a los animales y empezar a ver de verdad? Muchas gracias al Dr. Ángel Luis Fernández por esta gran obra de los cielos en la tierra, disponible en Amazon. ¿Te has puesto a pensar si cada uno de tus pensamientos y comportamientos obedeciera a una ley física? ¿O qué pasaría si tus decisiones, tus emociones, tus reacciones no fueran casualidades, sino consecuencias? Te presento el siguiente libro, Física del Comportamiento, del Dr. Ángel Luis Fernández. Un poderoso tratado que une la ciencia de la física con el misterio del alma humana. Este libro está hecho para los curiosos, para los observadores, los buscadores de la verdad, para quienes no se conforman con explicaciones vacías y se atreven a mirar más allá de la superficie, porque sí, cada acción tiene una reacción y cada palabra, cada elección, cada silencio responde a un principio físico universal. Este libro trata temas tan interesantes como el libre albedrío o por qué actuamos como actuamos, cuáles son esas leyes invisibles que mueven nuestras relaciones. Con ejemplos claros, cercanos y sorprendentes, el Dr. Ángel Luis Fernández nos guía por un camino donde la física no se queda en los laboratorios, sino que se encarna en nuestras emociones, en nuestros vínculos y hasta en nuestras decisiones. Porque comprender la conducta humana desde la física es revelar lo invisible, es dar un salto hacia el autoconocimiento. Porque cuando entiendes las leyes que rigen tu comportamiento, puedes empezar a transformarte desde la raíz y florecer. Recuerda, Física del Comportamiento, disponible en Amazon. Tu mente te lo agradecerá, pero tu conciencia se elevará. En una humanidad plagada de máscaras, de gritos disfrazados de opiniones, de pleitesía malentendida, de falsedad que se disfraza de cortesía y de egos que aplauden mientras el alma se marchita, llega una obra audaz y sumamente necesaria, Nidos Unidos, del Dr. Ángel Luis Fernández. Son 2 tomos que confrontan al ego con amor, con sabiduría y con una claridad que desarma a cualquiera. Nos enseñan a reconocer a una persona espiritual de verdad desde su compasión, su humildad y su verdad sin adornos. Nidos Unidos habla también del ego herido, de sus trucos, de sus trampas, de cómo se esconde detrás del juicio, de la crítica, del insulto, de la autosuficiencia y de cómo lo aplaudimos mientras nos aleja de nuestra esencia. Pero estos libros
también son como un mapa hacia adentro, hacia ese lugar íntimo donde nuestra conciencia sabe quiénes somos, porque quizás el regalo más grande de estos libros es realzar el valor de ser iluso, inmenso, sí, iluso como quien aún cree en la bondad, inmenso como quien prefiere la paz antes que tener la razón, como quien elige amar por encima de entenderlo todo. Nidos Unidos te ofrece caminos y herramientas para superar los obstáculos del ego con plena conciencia desde la compasión. Así que si alguna vez te has sentido diferente, más sensible, más empático, si te cansas del ajetreo del mundo y anhelas paz y profundidad, estos libros son como un refugio y un poderoso despertar. Quien se atreve a mirar hacia adentro ya no puede vivir igual. Nidos Unidos, 2 libros, un solo propósito, volver al corazón. Adquiérelos ahora en Amazon y empieza el verdadero viaje hacia tu interior. ¿Y si el mundo pudiera cambiar con un solo deseo? Uno que venga del corazón, no del ego ni del miedo. Ese es el regalo que nos entrega el Dr. Ángel Luis Fernández en su libro ¿Qué? Manifiesto de Retorno al Paraíso. Este es un libro que parece simplemente sacado de otro mundo. Es un susurro celestial en sus páginas. Es una recopilación de deseos puros, sinceros, desbordantes de luz y compasión, y dirigidos a todos los corazones del mundo, a los que sueñan con la paz, a los que anhelan la unidad, a los que ya no soportan el furor del odio. Cada párrafo es un bálsamo, una caricia suave para el alma cansada, una pausa necesaria en medio de tanto ruido. Aquí se habla del silencio como medicina, de miradas que transforman vidas, de amistades verdaderas, de esas que no traicionan ni juzgan. Este libro es un genuino cántico de esperanza, una ofrenda hecha palabra, para recordar que aún existe la belleza, aún hay bondad, aún hay quienes desean un mundo mejor y se ponen en acción desde su intención. ¿Qué? Es para quienes sigan creyendo en la magia de lo simple, en el poder de un abrazo, en los milagros escondidos, en las cosas cotidianas, en los sueños que no se apagan, aunque todo parezca oscuro. Este libro se siente, se respira y se guarda en el alma como un legado, como un tesoro. Así que hazlo tuyo. Está disponible también en idioma inglés. Regálate ese deseo y deja que cada parte de él te recuerde por qué estás aquí. Porque quizás lo que este mundo más necesita es que tú, justamente tú, no dejes de desear el bien para toda la humanidad. Hoy quiero invitarlos a un viaje fascinante a través de nuestro sistema solar, WORKS, tal como lo describe el Dr. Ángel Luis Fernández en su libro. Este recorrido no solamente nos muestra la creación de los planetas y satélites, sino también nos habla sobre las civilizaciones avanzadas y los seres de alta luz que habitan en frecuencias que normalmente no percibimos. Comenzando con nuestro Sol, cuyo padre y madre son Sirio, descubrimos que cada astro actúa
como un dador de vida, generando energías que sostienen todo el sistema. En Unji-Mesha, nuestra Tierra, conocemos la vida como la percibimos, pero ya sabemos que hay mucho más. Lunas y planetas habitados por seres de gran evolución espiritual y tecnológica. Tritón, satélite de Neptuno, es un verdadero cielo en miniatura, lleno de seres de luz que generan equilibrio espiritual para el sistema. Ganímedes, la mayor luna de Júpiter, alberga una avanzada comunidad de científicos de origen Vega, que han dominado la energía de su planeta y viven en armonía sin necesidad de gobierno ni religión. La luna de Unji-Mesha contiene complejas ciudades subterráneas y laboratorios habitadas por humanos y seres de otros astros en convivencia pacífica. Titán de Saturno muestra cómo se puede volar con libertad gracias a su baja gravedad y a sus colonias de portadores y sembradores de vida, quienes están gestando la vida orgánica desde los océanos hasta la superficie. Europa, Io y Neptuno revelan que incluso mundos más inhóspitos tienen propósitos y seres que trabajan por el equilibrio del sistema. Venus, habitados por los Hathor, y Marte, con colonias humanas y marcianas, nos recuerdan que la diversidad de cooperación interplanetaria son la base del desarrollo y la armonía. Plutón y su luna Caronte nos enseñan la belleza de estructuras delicadas y organizadas, donde las artes y la espiritualidad florecen. Cada planeta, cada luna, cada ser que habita en el sistema es un reflejo del orden, la armonía y el amor universal. Orcs nos recuerda que no estamos solos, siempre estamos acompañados por fuerzas y conciencias superiores, trabajando juntas para sostener la vida y expandir la luz del cosmos. Hoy quiero hablarles de un libro que sin duda abre las puertas a una visión mucho más amplia y luminosa de lo que somos y de hacia dónde vamos. Mensajeros de la Luz. Ese libro nos invita a un viaje extraordinario a través de grandes preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Qué es la vida? ¿Quiénes somos? ¿Qué sucede después de la muerte? Y lo hace con una mirada profundamente positiva, mostrando que nunca hemos estado solos, que siempre hemos contado con guías y aliados, verdaderos mensajeros de la luz, que nos acompañan en nuestro camino evolutivo. Uno de los temas más fascinantes que aborda este libro es el origen de los universos y de nuestra esfera, la Tierra, Unji-Mesha. El doctor Ángel Luis Fernández nos recuerda que nuestro planeta no es un accidente en el cosmos, sino que forma parte de un plan mayor lleno de propósito. A lo largo de la historia, lo que llamamos dioses, en realidad podrían haber sido seres avanzados, maestros que sembraron en nosotros conocimiento y esperanza. Este libro también nos invita a comprender las distintas densidades de la existencia y el mundo espiritual. Nos muestra que la vida no se limita a un estado físico, sino que nuestro cuerpo es un maravilloso instrumento, pero detrás de él hay un universo interior tan vasto y complejo como el cosmos mismo. Ahí entra en juego la geometría sagrada, los cuerpos de luz y la forma en que toda la creación está perfectamente conectada. Otro aspecto inspirador es la manera en que el doctor Ángel Luis explica la vida y la muerte, no como un principio y un fin, sino como un ciclo continuo en donde lo más importante es la ascensión espiritual. Cada experiencia, cada aprendizaje nos acerca más a esa plenitud y a ese reencuentro con la familia eterna de la que todos formamos parte. Además, el doctor Ángel Luis introduce conceptos como lo son el canal de los deseos, que es una especie de puente entre nuestros anhelos más profundos y la energía creadora del universo. Nos habla también del programa Afstar, una misión de seres de luz dedicada a protegernos y a guiarnos en este tránsito hacia una conciencia superior. En conjunto, Mensajeros de la Luz es un recordatorio constante de que nunca estamos solos, que hay presencias luminosas a nuestro lado, apoyándonos en silencio, cuidándonos y alentándonos a descubrir nuestra verdadera naturaleza.
En conclusión, este libro no solamente es una obra para leer, sino también para experimentar. Es una invitación a vivir con esperanza, con confianza y con la certeza de que la humanidad está destinada a un despertar mayor. Ahora les compartiré un poco sobre el libro Moradas Interiores. Desde hace más de 90 años se viene enseñando en los manuales escolares y en los documentales que la Tierra es una esfera maciza compuesta de capas sucesivas de silicio, hierro, níquel. Sin embargo, ¿qué tan sólida puede ser esta teoría? Pues para afirmar algo como una verdad absoluta se requiere de evidencia incuestionable y lo cierto es que las pruebas no son tan consistentes como nos lo han hecho creer. La geología moderna empieza a considerar la posibilidad de que los astros, ya sean soles, planetas, satélites o asteroides, no sean totalmente macizos, sino que contengan en su interior grandes cavernas. Estas cavidades internas pueden ser paradójicamente las que sostienen su cohesión estructural. Desde esta perspectiva surge la pregunta: ¿podrían algunas de estas moradas interiores albergar vida? Y si fuera así, ¿qué clase de vida? Este libro nos guía en un recorrido fascinante por evidencias científicas, testimonios, documentos históricos que apuntan a replantear nuestra visión del planeta. Entre sus páginas encontramos la teoría de la tierra hueca y los enigmas de los icebergs, por ejemplo, de agua dulce. Exploraciones árticas que sugieren la existencia de aberturas en los polos, misterios como las rocas atrapadas en los icebergs, en donde se supone que no hay rocas, la nieve de colores, la presencia de polen y polvo también en el lejano norte. El sorprendente hallazgo de aguas abiertas en el punto más septentrional, así como un aumento de calor inexplicable cerca de los polos. Referencias al influyente libro de Marshall B. Gardner y a los informes del almirante Byrd sobre sus vuelos polares también vienen incluidos en este grandioso libro, y una mirada alternativa al origen de la aurora boreal y teorías sobre el misterioso origen de los esquimales. Moradas Interiores no solamente es una recopilación de datos y de relatos, sino que es una invitación a cuestionar todo lo que se nos ha enseñado como incuestionable y abrir la mente a otras posibilidades sobre nuestro planeta y a la vida que seguramente habita en sus profundidades. Ahora hablaremos sobre Gotas de Luz. Gotas de Luz es mucho más que un libro. Es un espejo en donde el alma se refleja y descubre nuevos matices de sí misma. El doctor Ángel Luis Fernández, con su mirada profunda y humanista, nos conduce a través de páginas que no buscan explicar tanto el mundo, sino más bien invitarnos a sentirlo. Cada reflexión es presentada como una pequeña gota que cae suavemente en nuestro interior y nos recuerda que la vida está hecha de instantes luminosos. Él nos propone ver el mundo a través de los lentes de la verdad, esa verdad sencilla y esencial que gota a gota ilumina el camino y disipa las sombras. Entre sus palabras encontramos pensamientos como este: el verdadero sentido de la vida no está en comprenderlo todo, sino en vivirlo con amor. Frases así nos invitan a detener el paso, a mirar la existencia con serenidad y a reencontrarnos sobre todo con lo esencial. El libro combina lo filosófico y lo espiritual con la experiencia práctica de alguien que ha recorrido el mundo, o muchos mundos diría yo, compartiendo su mensaje en conferencias, encuentros y viajes que nutren su visión universal. No es un tratado ni un manual, sino una colección de luces breves, intensas y significativas, que nos recuerdan que la grandeza de la vida se descubre en lo cotidiano, cuando aprendemos a mirar con los ojos del corazón. Gotas de Luz es un acompañante para quienes buscan inspiración, consuelo
o simplemente una pausa de claridad en medio del ruido. Una invitación a reconocernos en cada palabra y a dejar que estas gotas iluminen nuestro propio sendero interior. El Testimonios del Corazón. Este es un libro, una obra que nos abre las puertas a lo invisible. A través de voces y vivencias de quienes han tenido contacto con este ser maravilloso, nos adentramos en un universo en donde los sueños se convierten en mensajes, donde lo real y lo imaginado se entrelazan y donde la verdad se revela detrás del velo que cubre la visión del mundo material. Cada testimonio nos conduce a un espacio sagrado en el que la magia, los milagros y el amor incondicional son experiencias tangibles. Dedicado a Zeijewe, este libro es un homenaje a un ser que ha tocado innumerables vidas en su caminar aquí en la tierra de Multimesha. Es médico, naturista y humanista y su labor trasciende fronteras. Es un defensor incansable de los derechos de todos los seres que habitan nuestro planeta, humanos, animales, plantas, minerales, incluso cristales. Su vida entera es un testimonio de paz, de convivencia y de profundo respeto por el equilibrio natural. En estas páginas, Zeijewe no aparece solo como un sanador del cuerpo, sino también del alma. Sus palabras, su ejemplo y su entrega lo muestran como un guía espiritual que inspira a comunidades enteras a reencontrarse con la esencia de la vida y a recordar que cada ser, por pequeño que parezca, tiene un lugar sagrado en el tejido de la existencia. Los relatos aquí reunidos resplandecen con gratitud y admiración. Quienes han compartido un momento con él narran experiencias que transforman, que despiertan conciencia y que encienden la esperanza en un mundo más justo y luminoso. Como gotas de verdad, cada testimonio nos recuerda que no estamos solos, que existe una luz que acompaña y que invita a mirar con unos ojos nuevos lo que siempre estuvo frente a nosotros. El Testimonio del Corazón no es solamente un libro, es un faro que ilumina el camino hacia una vida más plena, consciente y amorosa. Una invitación a abrir nuestro propio corazón y a reconocer en nosotros mismos ese potencial de amor incondicional que, al igual que Zeijewe, puede transformar el mundo. Intuición, divino tesoro. Este libro nos lleva a descubrir una verdad suave pero poderosa. Dentro de cada uno de nosotros yacen canales sutiles capaces de conectar con lo más real, esa voz interna que muchos llaman intuición o conciencia. Y que para Zeijewe, en esencia, la voz es Dios. En estas páginas se nos invita a redescubrir ese tesoro oculto que nos guía hacia nuestro camino, asegurándole sentido y propósito a nuestro andar. El texto nos habla del inmenso poder que yace dentro de nosotros, permitiendo atraer eventos y mensajes hacia nuestra realidad física a través de diversas vías que se entrelazan para entregarnos justo aquello que necesitamos en el momento correcto. Esta capacidad intuitiva no solo revela información, sino que también nos conecta con nuestra esencia, como si se abriera una ventana hacia lo profundo de nuestra conciencia. En tiempos en donde el ruido externo puede ser abrumador, este libro se vuelve una brújula interior, una guía para reconectar con nuestra voz más verdadera. Uno de sus pasajes claves dice: la única voz que verdaderamente debemos escuchar es precisamente la voz de nuestra intuición, nuestra conciencia, la voz de Dios. Esa afirmación resuena como un llamado poderoso. Más allá del razonamiento y del análisis, existe una guía más profunda y auténtica
dentro de nosotros mismos. Este libro no se presenta como un manual rígido, sino como un compañero íntimo y sereno. Cada palabra es un eco que invita a bajar la mirada hacia el centro de uno mismo, a reconsiderar que si aprendemos a escuchar nuestra voz interna, es casi seguro que iremos por buen camino. La intuición no es azar, es una señal clara y llena de sentido. El libro 7x7 del Dr. Ángel Luis Fernández es un libro fenomenal. La verdad que yo lo he leído 3 veces, por eso lo tengo así todo viejito. Es un relato de los 7 renacimientos en esta esfera de Esdejehue, un ser de luz procedente de la 13ª dimensión que ha convivido con distintas humanidades de aquí de la Tierra. Desde hace aproximadamente 1 millón de años, en su periodo terrestre lo encontramos coordinando la instalación de las primeras colonias como filósofo en uno de los grandes imperios de la antigüedad, gran visir de un faraón femenino, dirigiendo el proyecto Chindayán en Palestina, intelectual, físico-químico, matemático y mago en la Europa medieval, impulsor de uno de los más importantes documentos gráficos de los últimos tiempos y como alguien extremadamente polifacético en la actualidad. Este libro te llena, te fascina, porque te va llevando en todas sus efusiones, iniciando desde que él llegó. Da una explicación grande de lo que es el renacimiento, porque él no le llama reencarnación, que serían pues sus 7 reencarnaciones aquí, y que no han sido juntas todas, sino que fueron, por ejemplo, la primera duró miles de años para regresar, entonces no han sido seguidas. Pero en la explicación de quién es él podemos entender por qué él da un relato sobre todo lo que pasó y por qué trabaja con su equipo de Haftar. Voy a leer un poquito de esa explicación desde Esdejehue para que podamos entender un poquito la misión que él tiene y que él aquí la escribe o la describe. Es menester que se tenga la plena claridad de que los cimbres de los seres no son una ofrenda ni un invento. No se trata de algo a quien a alguien se le haya ocurrido. La mitología de los griegos se convirtió en algo en algo politeísta porque los que la interpretaron después consideraron dioses por separado a aquellos cuya historia no fue borrada en el cambio geológico de aquellos a los que fue revelado su cimbre en el final de la Atlántida. En los siglos venideros es posible que los cimbres que se están develando en la actualidad sean asimismo considerados dioses, porque ellos recibirán esa información de los fluidos que están quedando en las mallas ionosféricas o archivos de los recuerdos, así como en las piedras, en el agua, en el aire de lo que nos rodea en la actualidad. Si esta esfera no se destruye, ellos tomarán de nuevo los cimbres de algunos de sus mercedes y de algunos otros que ya están en los soles, de otros más de los que ya están en la esfera y de algunos que están repartidos por el cosmos, y empezarán a adorar a esos seres, a los que consideran deidades. Ello es perfectamente posible y de nuevo sucederá porque así ocurrió con los dioses que hubo en las diversas mitologías de la tierra, que los consideran un mito, un invento, una leyenda en la actualidad. Cada uno de ellos tiene una función definida, no solo del ser del que habremos de hablar. El ser interior de cada criatura tiene una misión en la tierra en distintos niveles de experiencia. En este caso, la vitería física se llama Ángel Luis Fernández. Así le llamaron sus padres y así denominaron a su vitería y a su materia. Pero la forma de como Chasis llamó a aquella porción correspondiente al Mahatma, o sea, el Abel, aquel al que Caín lanzó a la tierra, que vive o vivía en alguna área de la tierra, en alguna región del mundo, que en el venerable Mahatma, que es el venerable Mahatma Esdejehue, ya había sido develado en anterioridad, pero no se había leído en público.
A este venerable ser, la función le fue impuesta en el cosmos para llevar a efecto cuando fue creado en absoluto, antes de que se rebelara contra las fuerzas de la oscuridad y antes de que se lanzara en una guerra intelectual contra ellas o como una porción del arsenal utilizado contra dichas fuerzas. Porque sepan sus mercedes que arropa el traje de aureola que cubría a los combatientes corresponden a seres, a criaturas de alta luz, las armas dialécticas, al fuego mismo que ellos emitían en el fragor de las batallas contra los jares de las energías yuxtapuestas en porción. Y fue porción y son seres que sus mercedes ignoran y desconocen. Sus mercedes ni siquiera son conscientes de la obra negra. La obra negra es una construcción que no tiene paredes, pero que se está ejecutando a distintos niveles de realidad. Hasta ahora se está sentando las bases de dicha obra sobre la tierra y se conoce a este lugar el que hay que construirlas. ¿Sí? Y habla del venerable Mahatma Ejdejewe, que fue puesto en el cosmos para llevar a efecto la plasmación de las palabras de dioses. Y los Elohines de la creación crearon dioses. Este Mahatma, cuando fue creado, era encargado de hacer que las palabras de los demás dioses se pudiesen cumplir en lo creado, porque Dios crea con la palabra. Si Dios ordenaba y ordenaba, hágase la luz, establece un orden para que así sea, pero el ser que hace posible que eso pueda suceder, que fue creado para esa función clave, es Ejdejewe. Es curioso que etimológicamente en los idiomas de la tierra significa ser, Dei significa Dios, Jewe es verbo, es decir, ser la palabra de Dios en lo creado. No se trata de que ellos necesiten hablar, sino que es otro ser el encargado de que los dioses puedan convertir su idea y pensamiento en realidad concretas. Pero este ser es el que hace que la orden que los dioses impulsen con su palabra frente a otros sea ejecutada en esos otros. Esa fue la función cósmica que le fue impuesta a este ser, de manera que para eso fue creado. Cuando se rebeló contra las fuerzas deíficas oscuras, inició una singladura que aún continúa. Esta es a grandes rasgos la explicación de este simbre y de la labor cósmica de este ser, Ejdejewe. Es fascinante, ojalá puedan adquirir este libro. Muchas gracias. De los cielos a los celos. Doctor Ángel Luis Fernández. Este libro a mí me ha encantado tanto y me ha servido mucho. Dice que los celos son una reacción irracional compuesta de profunda pena, que implica una sospecha o inquietud ante la posibilidad de que la persona amada nos reste atención en favor de otra. Se experimentan por respuesta a una amenaza o a la pérdida real de un valor, sobre todo sexual, debido a un rival real o imaginario. Es decir, que requiere la presencia de un triángulo de 3 personas, el celoso, el celado y el rival. Y de esta forma es que se basan los estudios de cada uno de la tríada. Puede ser considerados a sí mismo como una conciencia dolorosa de frustración, una pasión vivida en la angustia, en la cólera, en el despecho o un sufrimiento engendrado y exasperado por la imagen de ese rival. ¿Quién no ha pasado o no ha sentido alguna vez algún celo con su pareja? Bueno, a lo mejor no, a mí se me ha pasado, por eso este libro me ha servido mucho, porque lo que me encanta, pues, que yo cuando lo adquirí fue porque dice, este libro está dedicado a todas aquellas personas que desde su atalaya de acción, bien sea profesional de la medicina o de la psicología, educadores o simplemente pacientes ocasionales, se vean o se hayan visto afectados por esta patología singular. Su contenido ha sido adaptado para una más fácil comprensión y sobre todo para proporcionar causas viables para su tratamiento y erradicación.
Es bien importante este libro, de verdad que te habla tantos temas que yo inmediatamente me enganché con el libro porque me estaba ayudando. O sea, no entendía por qué me estaban pasando todas esas cosas, pero hasta que uno entiende que es uno, la seguridad de uno, las creencias de uno, las enseñanzas, las vivencias, todo eso. Y trae un índice larguísimo, buenísimo, donde habla de las emociones humanas, habla de algunas situaciones posibles que pueden llegar a pasar, qué producen los celos, qué son los celos, una emoción tabú, sentir o no los celos, celos patológicos y obsesivos, celos, causas de los celos, síntomas de las personas celosas, la conducta del celotípico, síntomas de la celotipia, causas de los celos obsesivos, consecuencias de los celos en el trabajo, las raíces de los celos, por qué somos celosos, el ego y los celos, la raíz de los celos, la dependencia, la falta de autoestima, el miedo, la soledad es la clave de los celos. Señales y síntomas que manifestar la de las personas celosas, cómo superar los celos, rasgos de una persona celosa, cómo evitar los ataques de celos entre los más pequeños, cómo controlar los celos, desconfianza y celotipia. Los celos pueden no ser malos, los celos y la profecía autocumplida. A veces el miedo es más fuerte que el amor. La víctima de los celos, exclusividad, celos y autoestima, causa de los celos, cómo evitar los celos hacia la pareja, celos mórbidos, psicopatología de los celos, celos normales y celos patológicos, tipos de celos. Dice vía de los celos, neurobiología, el papel de la neurosis en los celos, delirio sistematizado de los celos, o sea, ya hasta tóxica se vuelve uno con los celos, medidas de control, evolución de la celotipia, los celos mórbidos, síntomas de los procesos orgánicos, la estructura de los celos, cómo se transforma la ansiedad existencial en manía, el amor en la pareja, síndrome del celo y otros tipos de celos, cómo manejar los celos. Imagínense todo este compendio para poder ayudar a las personas que tienen celos o a uno misma cuando uno tiene alguna situación de todas estas y la puedas comprender para poder sanar tus celos. Yo te invito a que compres este libro, De los cielos a los celos, en Amazon, del doctor Ángel Luis Fernández. Gracias. Libro Psicología Espiritual. Introducción. Tomo 1. La psicología espiritual constituye un proceso de búsqueda constante, una alquimia maravillosa entre la psicología analítica, la antropología y la filosofía, de donde surgen conceptos tan interesantes como el inconsciente colectivo, los arquetipos, la sincronicidad o las bases de un legado espiritual donde se esconde todo un crisol de idearios. Integra en su estructura una síntesis integradora del ser humano y su misión en este mundo, bajo una triple perspectiva: espíritu, mente y cuerpo físico. La esfera de lo psíquico está regida por un sustrato mucho más profundo, así como el del espíritu. Desde ahí se producen las causas que se van a cristalizar y materializar en la mente, el cuerpo y la vida en general. Por eso es prioritario trabajar con técnicas específicas para limpiar y elevar el nivel espiritual, de cara a obtener una mejor y equilibrada calidad de vida, a la vez que invita a descubrir las posibilidades de sentido que se ocultan en la vida concreta cotidiana.
Más aún, es un impulso para adoptar y llevar a la práctica tales posibilidades y dar nueva vida a la esperanza. La psicología espiritual acredita la habilidad que todo ser humano posee para sanarse cuando conecta con un nivel espiritual mayor y a una mayor profundidad de la esencia. El espíritu no es una sustancia, sino el modo de ser propio del ser humano, cuya esencia es la libertad. Seguramente somos seres de libertad porque plasmamos la vida y el mundo, pero el espíritu no es exclusivo del ser humano ni puede ser desconectado del proceso evolutivo. Esto es una parte de la reseña del libro de Psicología Espiritual del doctor Ángel Luis Fernández, que también lo puedes adquirir en Amazon o en la Fundación 1 a 1. Gracias. Libro ¿Cómo? En un mundo saturado de preguntas y a menudo huérfano de respuestas claras, el doctor Ángel Luis Fernández emerge como un faro de lucidez con su obra ¿Cómo? Este libro no es simplemente una compilación de instrucciones o guías prácticas. Es una invitación a explorar las profundidades de nuestra capacidad para comprender y actuar frente a los grandes y pequeños desafíos de la vida. Desde tiempos inmemorables, la humanidad se ha enfrentado al desconcierto que acompaña cada etapa de la existencia. ¿Cómo afrontamos la incertidumbre? ¿Cómo tomamos decisiones que resuenen con nuestro propósito más elevado? ¿Cómo encontramos sentido en lo cotidiano? Estas preguntas, junto con innumerables otras que surgen en el ámbito personal, profesional y espiritual, son el terreno de cómo abarca con admirable amplitud y profundidad estos temas aquí en este libro. Cada capítulo de este libro comienza con una palabra tan sencilla como poderosa, con la pregunta ¿cómo? Esta elección no es casual. El doctor Ángel Luis Fernández nos recuerda que la acción comienza con el cuestionamiento adecuado. Es a través del cómo que transformamos la incertidumbre en claridad, la teoría en práctica y la posibilidad en realidad. La estructura del libro es tan accesible como fascinante. Un recorrido temático que abarca desde los cómo más inmediatos y tangibles, como cómo mejorar nuestra salud, por ejemplo, hasta los cómo más trascendentes como cómo encontrar la paz interior. El doctor Ángel Luis Fernández no solo escribe desde la erudición, sino también desde la experiencia vivida. Y una profunda conexión con lo esencial del ser humano. Cada reflexión, cada consejo, cada orientación está impregnada de una sabiduría que trasciende lo mundano. Su estilo único combina rigor intelectual con una sensibilidad que hace que el lector se sienta acompañado, no instruido, guiado, no sermoneado. ¿Sí? Son indicaciones. Una de las grandes virtudes de este libro radica en su aplicabilidad universal. No importa cuál sea su contexto, cuál sea tu edad, cuál sea tu profesión o tus creencias. Cómo tiene algo valioso que ofrecerte. Es un libro que habla tanto al estudiante que busca respuestas prácticas como al buscador espiritual que anhela una mayor comprensión de sí mismo y del universo. El viaje a través de estas páginas es como un diálogo con un maestro sabio que ha dedicado su vida a desentrañar los misterios del cómo. No hay dogmas aquí ni soluciones prefabricadas. En cambio, hay principios, historias y herramientas que despiertan en el lector el deseo de reflexionar
y sobre todo de actuar como nos indica el libro. A medida que te adentras en cómo, descubrirás que este libro no solo te ofrece respuestas, también te plantea preguntas que no sabías que necesitabas hacerte. Te desafía a reconsiderar los enfoques, a replantear tus perspectivas y a reconocer que cada cómo que respondemos nos acerca un poco más a una vida más plena y significativa. Hoy más que nunca necesitamos obras que nos ayuden a navegar en medio del caos, que nos ofrezcan claridad sin simplificar la complejidad y que nos inspiren sin imponernos. ¿Cómo es una de esas obras? Es un regalo para quienes buscan aprender, crecer y transformar no solo sus vidas, sino también al mundo que los rodea. Con este prólogo te doy bienvenida a este extraordinario libro. Lee con mente abierta, con corazón receptivo y con la determinación de aplicar lo que aquí descubras, porque al final la verdadera magia del cómo está en cómo eliges vivirlo. Y ese es el prólogo de este libro tan hermoso, donde tú puedes buscar todas las preguntas que quieras. Generalmente tenemos dudas, preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, a nuestra intuición, a alguien que vemos, a un sabio, un maestro, a alguien que vemos más adelantado. Pues este es un libro que te va a dar esas respuestas. Búscalo en la Fundación 1 a 1 o en Amazon. Gracias. Este libro, Bullying, el niño acorralado, escrito por el doctor Ángel Luis Fernández, que dice: cuando la agresión se convierte en obsesión. El doctor Ángel Luis Fernández es doctor en ciencias con especialidad en psicología de la educación por la Universidad de Londres, Inglaterra. Lleva años trabajando con niños afectados con el bullying en muchos países: España, Estados Unidos, Inglaterra, China, Puerto Rico y República Dominicana. Fue uno de los primeros investigadores del mobbing, acoso psicológico y oral en el centro de trabajo, y también del bullying, acoso escolar y maltrato psicológico, verbal y físico entre niños de edad escolar. Actualmente él es presidente de la Fundación 1 a 1, desde donde impulsa programas de radio y televisión sobre psicología espiritual, cambio positivo y salud, a la vez que imparte conferencias, seminarios, cursos y talleres por todo el mundo. Este libro, que habla de acoso físico, psicológico y moral, dice que en el prólogo que dar una definición de este tipo de acoso es difícil. Podríamos decir que se considera algo así como una conducta abusiva, consciente y premeditada que atenta por su repetición o sistematización contra la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona. Y bien se podría hablar de acoso o maltrato físico, psicológico y moral. El término bullying se refiere a los hostigamientos o persecuciones que tienen lugar generalmente en el centro de estudios. Es una violencia que se desprende o encubre una conducta hostil. Este tipo de conducta va desde las bromas, la marginación, hasta el abuso manifiesto, con connotaciones sexuales y agresiones físicas. El bullying hace referencia a la violencia ejercida por unos individuos contra otros y se refiere a agresiones más sutiles y difíciles de advertir y probar, sea cual sea su precedencia, individuo, grupo o institución, y en cualquier ámbito humano se da. Este acoso es un problema complejo. Todas las relaciones humanas lo son, de hecho. Las interacciones entre acosador y víctima pueden variar notablemente de unos niños a otros. Es una vivencia subjetiva donde cada uno tiene una diferencia de lo permisible. No todos nos sentimos humillados y ofendidos por las mismas cosas. A algunos les afectan más que otros. El acosador es un depredador que plantea su relación con los demás como un juego mortal,
una partida de ajedrez en el que él mueve las piezas de los dos jugadores. Lo primero que hace es atar las manos del jugador. Es una batalla desigual y asimétrica desde su inicio, porque el otro no sabe que le han declarado la guerra. El acosador juega con ventaja. Él sí que sabe que está en guerra. Le ha declarado la guerra secretamente al otro. Si la víctima supera identificar que se le está declarando la guerra, desde el principio la batalla no sería tan desigual, no se planearía en los mismos términos. Las variaciones del proceso dependerán de la magnitud de la simetría moral del acosador y del acosado y sus respectivas experiencias previas. El acosador suele ser brutal y seguro en sus actuaciones, no duda. Ir perfeccionando su técnica en cada una de sus víctimas. Acosa en serie y de forma múltiple. Un acosador experimentado no comete errores, usa colaboradores para el trabajo sucio, no deja pruebas. Es la contraportada de lo que nos explica este libro. Inicia el libro con el prólogo que el doctor Pedro González, psicólogo clínico, describe, donde describe que el hablar de acoso físico, psicológico y moral es mostrar una expresión de la violencia humana en la escuela. El concepto se constituyó para señalar un evento extraordinario, algo que se miraba como una anomalía peligrosa en las escuelas. Un estudiante es víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada, a lo largo del tiempo, a acciones negativas por parte de otros estudiantes. El bullying es parte de un antiguo problema. La violencia es la historia de la humanidad y fue destacado por las ciencias sociales a finales del siglo XX como una conducta inadmisible, recurrente y creciente en las escuelas. Una vez reconocidos los ejemplos, ahora se socializan y visibilizan como si antes no existieran, lo que ha escandalizado al universo, realzando su importancia. La violencia se origina en el mundo adulto, en los ambientes institucionales que a su vez crean el espacio de los niños, y es al hablar de cierto tipo de violencia entre niños, de que sus orígenes y sus entornos favorecen esa violencia de los padres a los hogares. Las discordias en las comunidades y las conductas escolares hostiles, agresivas o indiferentes de profesores y autoridades, al no reconocer su origen y causas, al no hablar de compleja violencia humana en sus diferentes formas, las soluciones que se encuentran son una suerte de placebos que lo convierten en un mal crónico. Simplificando, las soluciones que se presentan como lógicas suelen ser eliminar la permisividad de los padres y adultos, vigilar ambientes escolares, advertir al victimario de las consecuencias de sus actos y proteger a los niños que tienden a ser víctimas. Lo demás nos toca a las escuelas, es decir, las soluciones no eliminan los problemas de la violencia, sino que aspiran a controlar. La lógica es que evitemos que ciertos niños agresivos se conviertan en golpeadores recurrentes y otros caigan en la posición de víctimas, como si ese control eliminara la problemática. Y tiene este libro una bibliografía amplia. Trae todo como las características del bullying, los tipos de bullying que hay, descripción de los sujetos que llevan a cabo el bullying, la agresividad, la personalidad, aspectos físicos, ámbitos sociales, tipología, personalidad, ámbitos familiares, cuáles son los espectadores y los espectadoras, adultos y adultas profesionales, madres y padres, consecuencias del bullying. Habla datos para la víctima, para el agresor, para los espectadores, la violencia estructural, habla sobre acoso moral y discriminación, habla sobre masoquismo, acoso moral y legislación, la adolescencia, el alcohol y las drogas, compendio del comportamiento violento del niño, los niños que no pueden prestar atención,
el ciberbullying, síntomas a tener en cuenta, quiénes son los responsables, consejo para hermanos y amistades, lo que sí puede hacerse para el bullying, lo que no debe hacerse para evitar el bullying, testimonios de niños con bullying. ¿Es un niño víctima de un bully? ¿Cómo eliminar el acoso en los colegios? El maltrato entre escolares y más. Hay una larga lista en el índice donde puedes desarrollar un estudio incluso para poder apoyar, a ayudar a tus hijos, sobrinos, familiares, si eres maestra en la escuela, porque esto lo vemos todos, es importante poder entender, poder saber cómo poder ayudar a un víctima de bullying o cómo poder detener el bullying. Y esto es apoyándonos entre adultos, trabajadores de escuelas, maestros, padres de familia, hermanos y además todos los alumnos de la escuela. Entonces les invito a que lean este libro. Es un libro muy interesante que te ayuda mucho a poder entender este bullying que ahorita está muy fuerte aquí en el mundo. Muchas gracias. Libro Telesensorialidad. Es un gran libro. A mí me ha encantado. Dice contacto sin tacto. Comunicación sensorial entre dos cuerpos, un fenómeno que trasciende la telepatía y la teleempatía, en una conexión de sintonía fina y profunda en la que dos personas pueden experimentar una transmisión sensorial simultánea, inusitada, en tiempo real, sin necesidad de contacto físico directo. Es un gran libro del doctor Ángel Luis Fernández. Lo puedes conseguir en la Fundación 1 a 1 o en Amazon. Dice el libro, la reseña de este libro habla de la comunicación sensorial entre dos cuerpos. Es un fenómeno que trasciende la telepatía y la teleempatía. Se trata de una conexión de sintonía fina y profunda en la que dos personas pueden experimentar una transmisión sensorial en tiempo real, sin necesidad de contacto físico directo. A este tipo de fenómenos podríamos llamarlo telesensorialidad, en donde las sensaciones de uno son percibidas por el otro de manera simultánea, incluso si se encuentran a grandes distancias. Este tipo de comunicación se encuentra en el umbral de la ciencia y la metafísica, pues desafía los paradigmas tradicionales de la percepción humana. Si bien la telepatía se basa en la transmisión de pensamientos y la teleempatía en la percepción emocional a distancia, la telesensorialidad involucra una dimensión física y somática, pues no se trata tan solo de intuir lo que el otro siente, sino de vivirlo en el propio cuerpo como si fuera una experiencia compartida en un mismo espacio. El cuerpo humano está compuesto por una intrincada, finísima red de bioenergía que lo conecta con su entorno y con otros organismos. En muchas tradiciones espirituales y disciplinas holísticas se habla de los campos energéticos y morfogenéticos en los que ciertas estructuras del cuerpo, como pueden ser las capas concéntricas que forma el aura y los canales sutiles de comunicación, interactúan entre sí para formar nuevas estructuras. Desde esta perspectiva, la telesensorialidad puede explicarse como una sincronización vibracional entre dos personas que han estado o establecido un lazo energético profundo. La telesensorialidad plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la conciencia, la percepción y la interconexión humana. Con desarrollo de esta habilidad se abren nuevas posibilidades en la comunicación a distancia, la sexualidad, la sanación y la exploración de estados ampliados de conciencia. Además,
puede revolucionar la manera en la que se conciben las relaciones humanas, mostrando que la conexión entre dos personas no depende exclusivamente del contacto físico, sino de la resonancia de sus energías. Imagínense todo lo que trae este gran libro que habla de la telesensorialidad, que es apenas estudiado y que apenas están sacando información científica, donde ya el doctor, que es médico psiquiatra, es doctor en ciencias y que ha estudiado varios temas donde habla de todo lo que tenga que ver con telesensorialidad, teleempatía, telepatía. Entonces es una amplia explicación donde nos hablan sobre, ustedes han sentido, por ejemplo, cuando de repente piensas en una persona y de repente te habla por teléfono, cuando de repente sientes o tienes un recuerdo y la persona llega hasta en 2 minutos antes de que una persona la ves, ya tenía mucho tiempo que no la veías y de repente piensas en ella y está. Es algo bien bonito, muy interesante. Ojalá que pudieran entender este bello libro que de veras me ha gustado tanto y me ha servido tanto para todo lo que ahorita estamos llevando a cabo, entendiendo todo lo que nos está pasando. Muy importante, la telesensorialidad del doctor Ángel Luis Fernández. Gracias. Presentación del libro de la vida, escrito por Sdeijewé. Hay libros que se leen con la mente, otros que se sienten con el corazón y hay unos pocos, muy pocos, que se recuerdan con el alma. El libro de la vida, escrito por Sdeijewé, no es solo un libro, es un umbral, una brújula, un espejo sagrado donde la vida entera se contempla a sí misma. En estas páginas no encontrarás teorías ni fórmulas, encontrarás susurros, ecos antiguos y la voz suave y firme desde Sdeijewé, guardián de la sabiduría ancestral y del linaje de la luz, guiándonos página a página hacia lo más esencial, el arte de vivir con sentido, con conciencia y con belleza. El libro de la vida no fue escrito desde el ego ni para el ego, fue sembrado como una semilla viva en el corazón del tiempo para florecer justo ahora. En esta humanidad sedienta de verdad, hambrienta de alma, lista para recordar lo olvidado. Cada palabra de este libro ha sido tejida con hilos de luz y compasión como una medicina para quien busca respuestas, como un canto para quien transita duelos, como una llama para quien camina en sombras. Este no es solo el libro de Sdeijewé, es también el libro de tu alma, porque en cada página te encontrarás contigo, con tu historia, con tus heridas, con tu belleza inacabada. Y tal vez, solo tal vez, recuerdes que siempre has sabido el camino. Hoy, con humildad y reverencia, abrimos este libro no como lectores, sino como peregrinos, como aquellos que saben que hay palabras que no solo se leen, se viven. Bienvenidos a este viaje, bienvenidos a el libro de la vida. Presentación del libro Móvil. Móvil no es solo un libro, es un acto de valentía,
un espejo desgarrador y al mismo tiempo una medicina que nombra lo innombrable. En estas páginas, Sdeijehue pone al centro una de las formas de violencia más solapadas, silenciadas y normalizadas de nuestro tiempo: el acoso psicológico sistemático en los entornos laborales, académicos y sociales. A través de una mirada sensible y profunda, el autor nos conduce por los laberintos invisibles de este fenómeno, pero más allá de exponer datos o definir conceptos, Moving es un testimonio del alma herida y del alma que resiste. Es un libro que da voz a quienes han sido anulados, que honra el dolor de quienes han sido empujados al borde del abismo emocional por dinámicas perversas disfrazadas de profesionalismo, liderazgo o institucionalidad. Lo que hace único a este libro es la manera en que Sdeijehue entrelaza el análisis psicológico, social y simbólico con una comprensión espiritual y energética del fenómeno. Porque el mobbing no solo destruye carreras, relaciones o reputaciones, destruye la dignidad, la identidad y el tejido profundo del ser. Es un tipo de violencia que opera en la sombra y este libro se atreve a ponerle luz. Cada capítulo es una exploración a múltiples niveles que hace posible que el acoso grupal ocurra. ¿Qué lo sostiene en el tiempo? ¿Qué heridas de la infancia, del colectivo, del alma resuena este tipo de violencia? ¿Por qué las víctimas a menudo callan y los observadores se vuelven cómplices? ¿Qué papel juegan las instituciones, el poder y la indiferencia? ¿Cómo se repara el daño? ¿Qué puede nacer del sufrimiento cuando se transforma? Sdeijehue no solo denuncia, también ofrece caminos con una voz clara y compasiva, propone herramientas de sanación, ejercicios de introspección, prácticas de autodefensa emocional y rutas para el renacimiento. Porque este libro no pretende dejar al lector en el lugar del dolor, sino acompañarlo hacia la fuerza que renace después del quebranto. Moving se convierte así en una guía para recuperar la voz, la integridad, el sentido y la confianza en uno mismo. En su escritura, Sdeijehue también honra lo simbólico. El moving es una manifestación de las heridas colectivas no sanadas, del abuso ancestral, del desarraigo del alma humana, de su propósito esencial. Por eso, leer este libro es también leer las huellas que esta violencia ha dejado en la historia, en la cultura y en nuestras propias memorias personales y familiares. Moving es un libro urgente, pero también es un libro sagrado, porque cuando el dolor se nombra con verdad, se dignifica, y cuando la dignidad resurge, la transformación es posible. Este libro está destinado a quienes han vivido el infierno silencioso del acoso, a quienes acompañan procesos humanos, a quienes aún no se atreven a hablar, pero que sienten que algo profundo dentro de sí
ya no quiere seguir callando, y también a quienes con conciencia buscan construir entornos laborales, sociales y humanos donde la empatía, la justicia y la verdad sean la base de todo vínculo. Sdejewe entrega aquí una obra contundente, amorosa y reveladora, un faro para quienes caminan por la noche del alma y una ofrenda para una humanidad que, si quiere sanar, necesita aprender a mirar sus sombras con compasión y coraje. Presentación de Nunjimecha, la historia oculta. Este libro es un acto de revelación, una llave que abre portales sellados por el tiempo, el miedo y el olvido. Nunjimecha, la historia oculta, no es simplemente un relato, es la memoria viva de un linaje silenciado, la voz antigua que susurra desde los pliegues más profundos de la tierra y del alma humana. Es un llamado a recordar lo que siempre ha estado esperando ser visto. En estas páginas se despliega una historia que no se cuenta desde los libros de historia oficiales, sino desde las grietas luminosas de la memoria ancestral. Es la historia de un pueblo, de una conciencia planetaria, de un pacto sagrado entre los seres humanos y los guardianes invisibles de este mundo. Es un relato velado de los orígenes, los desplazamientos, las resistencias, las heridas, pero también del despertar de una fuerza que nunca murió. Nunjimecha es un lugar, un tiempo y una vibración. Es el nombre olvidado de lo sagrado en nosotros. Es un espejo que nos confronta con lo que hemos perdido y al mismo tiempo una caricia suave que nos recuerda que no todo está perdido. En cada capítulo la palabra se vuelve puente entre dimensiones, resonando con la sabiduría de los árboles, los ríos, las estrellas y los sueños antiguos. El Sdejewe ha sido elegido no solo para narrar, sino para custodiar este conocimiento, para devolverlo al mundo en la forma de un libro que pulsa, que vibra, que despierta. Su voz no impone, sino que susurra, no enseña, sino que recuerda, porque Nunjimecha, la historia oculta, no se impone a la mente. Se desliza hasta el corazón y desde allí siembra. Este libro conmueve porque revela, porque sana, porque honra y porque en su lectura sentimos que también nosotros formamos parte de esa historia que parecía lejana, pero que siempre estuvo inscrita en nuestras células, en nuestros sueños más profundos y en esa intuición silenciosa que nos ha dicho desde siempre que hay algo más, algo que aún no ha sido contado. Hoy ese algo se revela. Hoy Nunjimecha regresa y al hacerlo nos devuelve a nosotros mismos. Presentación del libro Esa Luz, escrito por Sdejewe. Hay libros que se escriben con la mente
Y hay libros como este que se escriben con el alma encendida. Esa luz desde Ihegüe no es simplemente un texto, es una revelación, una clave escondida a simple vista, una palabra 1000 veces dicha, pero pocas veces comprendida. En este libro, Ihegüe nos revela algo esencial, luminoso y profundamente transformador, que la palabra salud, en su verdadera esencia, no es un término clínico, ni una ausencia de síntomas, ni una meta lejana que alguien nos otorga. Salud es esa luz que habita en cada célula, esa luz que nace con nosotros y que sostiene la vida, esa luz que cuando brilla plenamente nos mantiene en equilibrio, en armonía, en plenitud. Y cuando esa luz comienza a apagarse, cuando se apaga por miedo, por olvido, por desconexión, entonces aparece la enfermedad, no como un castigo, sino como un mensaje, una invitación a volver a encender lo que se ha dormido. Este libro es un faro, no para curar desde afuera, sino para iluminar desde adentro, con palabras claras y profundas, con enseñanzas que unen sabiduría ancestral y visión espiritual. Ihegüe nos recuerda que la salud no se recupera, se enciende, y que cada uno de nosotros es portador de esa chispa. Esa luz no es un libro que se termina, es un libro que se vive, que se respira, que se honra, que nos invita a mirar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra energía con nuevos ojos, los ojos del alma que recuerda que vinimos a brillar. Hoy, al presentar este libro, no abrimos solo una obra, abrimos un camino de regreso a nosotros mismos. Gracias Ihegüe por devolverle a la palabra salud su verdadero significado, por recordarnos que sanar es volver a encendernos y que cada uno de nosotros tiene dentro esa luz. Bienvenidos a este viaje de sanación, conciencia y despertar. Bienvenidos a esa luz. Presentación de neuroeducación simbólica en un mundo donde el conocimiento suele disecarse, fragmentarse y transmitirse de manera mecánica. Neuroeducación simbólica emerge como una obra revolucionaria y profundamente sanadora. Este libro, escrito por Ihegüe, no solo propone una nueva forma de educar, propone una nueva forma de vivir, de sentir, de comprender y de recordar lo que verdaderamente somos. A lo largo de sus páginas, Ihegüe nos guía en un viaje luminoso hacia el corazón de la conciencia, uniendo dos grandes ríos del saber, la neurociencia y el simbolismo ancestral. Lejos de tratarse de una fórmula rígida, este libro es un tejido sagrado donde ciencia, arte, espiritualidad y pedagogía se entrelazan para dar nacimiento a una visión integradora del ser humano y su proceso de aprendizaje. La neuroeducación simbólica reconoce que aprender no es acumular datos,
sino despertar memorias dormidas. No es formar mentes obedientes, sino liberar almas creadoras. El símbolo en esta visión no es un adorno ni una metáfora vacía. Es una llave que activa circuitos profundos del cerebro, conecta el hemisferio izquierdo con el derecho y despierta capas intuitivas y espirituales del entendimiento. El aprendizaje se vuelve entonces un acto sagrado, una danza entre el intelecto, el cuerpo, el corazón y el alma. Este libro no solo entrega una teoría, entrega una práctica, una experiencia viva, es un puente entre generaciones, entre culturas, entre dimensiones. Es una herramienta para quienes se educan, pero también para quienes sanan, crean, acompañan o buscan su propio camino de transformación. Es en esencia una medicina para la humanidad. Sdejewe, con su lenguaje claro, poético y profundamente intuitivo, logra traducir lo complejo a lo esencial sin perder la profundidad. Su escritura transmite no solo conocimientos, sino vibraciones. Leer neuroeducación simbólica es dejarse tocar por una sabiduría que no viene solo de los libros ni de los laboratorios, sino de las estrellas, del cuerpo, de la tierra, de los antiguos, de los niños y de los sueños. Estamos ante una obra que invita a repensarlo todo, la forma en que enseñamos, en que aprendemos, en que nos vinculamos con la realidad. Una obra que desarma estructuras obsoletas y ofrece un camino de libertad, de coherencia y de expansión. Una obra que recuerda que cada ser humano es una chispa divina con un código único por activar y que educar en su forma más elevada es acompañar ese despertar. Neuroeducación simbólica es sin duda un libro para nuestra era, un mapa para volver al origen y desde allí construir nuevas formas de ser, de convivir, de crear. Es una invitación a transformar la educación en acto amoroso, profundo y trascendente. Y es también, como todo lo que nace del alma, una semilla que solo florece cuando el corazón del lector está listo para recordar. Presentación de los libros Medicina Natural, tomo 1 y 2, escritos por Sdejewe. Hay libros que nos hablan al intelecto y hay libros como estos que nos hablan al cuerpo, al espíritu y a la tierra. Medicina Natural, tomo 1 y 2, no son simples recopilaciones de remedios, plantas o fórmulas. Son códices vivos, puentes entre la sabiduría ancestral y el presente, mapas de memoria donde la naturaleza nos recuerda que todo lo esencial ya está dado, esperando que volvamos a mirar. En estos tomos, Sdejewe ha recolectado no solo conocimiento, sino también respeto. Cada página es una reverencia a los elementos. Cada receta es una oración. Cada enseñanza, un acto de amor hacia el cuerpo, hacia la madre tierra,
y hacia la vida misma. El tomo 2 nos lleva a lo básico, a lo olvidado, a lo esencial. La tierra, las plantas, los alimentos, los cielos, las raíces. El tomo 2 nos invita a profundizar y a integrar, a elevar la medicina emocional, energética, espiritual, vibracional. Ambos tomos conforman una sola intención: recordar que sanar no es intervenir, sino acompañar; que curar no es corregir, sino escuchar con humildad lo que el cuerpo ya sabe. Sdejewe no se presenta aquí como un actor, sino como un canal, como un guardián que ha caminado entre culturas, memorias, abuelos y guardianes de la selva, del mar y de las estrellas, y que ha tenido el valor de reunir esta medicina y compartirla como un acto de servicio, de verdad y de profunda compasión. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a esta medicina, la que no intoxica, la que no tapa, la que no silencia, sino la que escucha, acompaña, armoniza y honra. Presentar estos libros es presentar una forma diferente de vivir. Es reconocer que la tierra nos ama y que ha dejado en ella todos los remedios que necesitamos si aprendemos a mirar con el alma abierta. Gracias, Sdejewe, por esta obra. Gracias por devolvernos el camino a casa, a la medicina que no viene en cajas, sino en hojas, raíces, cantos y silencio. Bienvenidos a Medicina Natural, tomo 1 y 2. Un viaje de regreso a lo que siempre ha estado dentro y alrededor de nosotros, la medicina viva de la tierra. Presentación del libro Den Cheram, escrito por Sdejewe. Hay libros que se leen, libros que se estudian, y hay otros como este que se sienten con el alma. Den Cheram no es solo un libro, es un mensaje interdimensional, un canto de paz que atraviesa los límites del tiempo y del espacio, un susurro llegado desde otros mundos, escrito en idioma humano, pero cargado con la esencia del lenguaje Chanax, una lengua sagrada que se habla en planos elevados de conciencia. En Chanax, Den Cheram significa que la paz esté en nosotros. Y este libro es precisamente eso, una invitación amorosa a recordar que la paz no se busca afuera, se despierta adentro, que no es una meta, sino una memoria, que no es ausencia de conflicto, sino presencia de luz. Sdejewe, con la pureza del canal y la voz del alma, nos entrega en estas páginas un mensaje que no es suyo ni nuestro, sino de todos. Un mensaje universal que viene a sanar, a unificar, a despertar. Cada palabra vibra, cada frase abre una puerta, cada capítulo es una frecuencia que nos devuelve al origen. Den Cheram no se presenta como una doctrina ni una promesa, sino como un recordatorio suave y profundo de que la paz ya habita en nosotros, solo espera ser reconocida.
Este libro es puente, es portal, es medicina, y hoy al presentarlo no celebramos solo una obra literaria, sino un acto sagrado de servicio. Gracias Sdeijehue por ser mensajero, por atreverte a escribir desde el alma estelar, por traernos la voz de Chanax y por sembrar en nuestro corazón humano esta poderosa vibración. Den Cheram. Que la paz esté en nosotros. Hoy abrimos este libro con humildad y gratitud, que al leerlo recordemos, que al recibirlo sanemos y que al compartirlo iluminemos. Bienvenidos a Den Cheram, una luz que vuelve. Presentación del libro ADD-TDAH, déficit o superávit, escrito por Sdeijehue. Durante años, al escuchar las siglas TDAH, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, muchos han pensado en una falta, una carencia, un error, una desviación del debe ser. Pero hoy con este libro, Sdeijehue nos invita a mirar de nuevo, a desmontar etiquetas, a liberar culpas y a devolverle el alma a aquello que la ciencia llamó trastorno, pero que la esencia reconoce como otra forma de estar en el mundo. Porque este libro no es solo una crítica ni una guía terapéutica más. Este libro es una revelación. TDAH, déficit o superávit, no busca negar los desafíos ni romantizar el dolor. Lo que hace Sdeijehue es aún más valiente. Nos propone trascender la mirada médica limitada para acceder a una comprensión más amplia, más compasiva, más espiritual. Aquí el supuesto déficit se convierte en potencial mal canalizado, la dispersión en mente multidimensional, la inquietud en energía creativa y conexión con otros planos. Este libro es un acto de justicia para los niños que han sido medicados antes de ser escuchados, para los jóvenes que se sintieron rotos, para los adultos que crecieron creyendo que algo en ellos estaba mal. Es también una ofrenda para padres que buscan comprender, para maestros que desean acompañar de verdad, para terapeutas que sienten que hay algo más profundo por descubrir en estas almas intensas, veloces y luminosas. Hoy, gracias a Sdeijehue, recordamos que el verdadero trastorno no está en el niño que sueña, se mueve y pregunta demasiado, sino en una sociedad que ha olvidado cómo escuchar a la esencia. Este libro es semilla, es espejo y es antorcha para encender una nueva mirada más libre, más humana, más luminosa. Gracias Sdeijehue por atreverte a escribir lo que muchos han sentido en silencio y por devolverle dignidad, sentido y propósito a miles de seres que no tienen un déficit, sino un superávit de sensibilidad, de visión, de vida. Bienvenidos a ADD, TDAH, déficit o superávit. Presentación de 50 días de otoño.
Es un libro que no solo se lee, sino que se habita. Es un tránsito íntimo por el alma cuando comienza a desprenderse de lo conocido, como el árbol que sin resistencias deja caer sus hojas para entregarse al misterio del cambio. Cada poema es una estación interna, un día que invita a sentir el temor sutil de las cosas que se van y el eco suave de lo que aún permanece. A través de sus versos, el otoño deja de ser solo una estación para volverse símbolo de madurez, de introspección, de belleza en el declive, de luz que se vuelve dorada antes de apagarse. Este libro es un refugio para quienes saben que hay sabiduría en soltar, dulzura en recordar y magia en el silencio. Durante 50 días, el lector camina entre palabras que crujen como hojas secas, inspira aromas de memorias pasadas y se detiene ante paisajes emocionales donde la tristeza y la gratitud conviven sin conflicto. La poesía aquí no busca respuestas, sino abrir espacios para sentir, para contemplar, para recordar que todo tiene su tiempo y que también en la caída hay gracia. 50 días de otoño es una ofrenda para quienes transitan duelos, cierres de ciclo o simplemente desean reencontrarse con la belleza sutil de lo efímero. Es un acto de amor hacia la melancolía luminosa que precede toda transformación profunda.